Bienvenidos a este espacio de inquietudes bíblicas, donde nuestro mayor objetivo es procurar darle respuesta bíblica a todas esas inquietudes que generan preguntas en el corazón del ser humano. En el día de hoy tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo murió el rey Saúl? Bueno, para hablar de la muerte del rey Saúl, nosotros encontramos 4 pasajes bíblicos dentro de la palabra de Dios que de alguna manera relatan la muerte del rey Saúl. El primer pasaje bíblico lo encontramos en 1 Samuel capítulo 31, donde dice desde el verso 2 en adelante: Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Bien, en este pasaje bíblico lo encontramos bien claro aquí, donde narra la palabra de Dios que ya Dios había determinado la muerte de Saúl por medio de los filisteos. Vemos aquí en la palabra de Dios que ya los 3 hijos de Saúl habían sido muertos, pero que de repente Saúl se vio atacado por los filisteos y sabía que no podía escapar de ellos. Y fue cuando vemos en el verso 4 que Saúl le dijo a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella. Pero su escudero no se atrevió. Entonces dice la palabra que luego el rey Saúl sacó su propia espada y se echó sobre ella. Y dice en el verso 5 que su escudero lo vio muerto y que él también se echó sobre su espada y murió con él. El verso clave en el verso 6 dice: Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Aquí, según este pasaje bíblico, especifica que el rey Saúl prácticamente se suicidó y de esta forma murió. Sin embargo, cuando nosotros seguimos la palabra de Dios y llegamos al segundo libro de Samuel, en su capítulo 2, nos encontramos con otro episodio donde alguien relata la muerte de el rey Saúl. Y dice que un hombre amalecita de ese pueblo, de esa nación de Amalek, le contó al rey David cómo había muerto el rey Saúl. Y este joven le contó a David que casualmente él estaba caminando por las partes de los montes y vio cómo los filisteos perseguían al rey Saúl, y que él se acercó y vio que Saúl estaba echado sobre su espada, pero que no había muerto aún, y que el rey Saúl le dijo a él que lo matara. Y dice que la amalecita, cuando vio que Saúl ya no había forma de que sobreviviera, dice que él entonces terminó de matarlo. Y vemos que la amalecita tomó la corona de la cabeza de el rey Saúl y se la trajo al rey David. Aquí estamos viendo otra versión donde ya en 1 Samuel capítulo 31 la Biblia especifica que el rey Saúl se había echado sobre su espada, que había muerto. Pero ahora vemos una amalecita que trata de atribuirse la muerte de la muerte de Saúl, quizás con el objetivo de recibir alguna recompensa de parte del rey David. También cuando nosotros nos ubicamos en 2 Samuel capítulo 21, el verso 12 dice: si usted puede verificarlo en su Biblia, dice: Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de las plazas de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
Según 2 de Samuel capítulo 21 verso 12, especifica que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Pareciera entender que los filisteos mataron directamente a Saúl, pero cuando usted va a Primera de Crónicas capítulo 10 verso 3 dice: y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Dice verso 5: cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Vemos nuevamente cómo el autor del segundo libro de Samuel especifica que Saúl se echó sobre su espada y que murió de la misma manera como murió su escudero al echarse sobre su espada. De manera que podríamos decir, para responder esta pregunta, ¿cómo murió el rey Saúl? Podríamos decir lo siguiente: según los textos bíblicos que hemos leído, ya Dios había determinado la muerte de el rey Saúl por su desobediencia. El rey Saúl se encontraba con sus 3 hijos peleando contra los filisteos. Los filisteos mataron a los 3 hijos del rey Saúl. También los filisteos pudieron herir al rey Saúl, pero no lo mataron específicamente. Ahora bien, cuando el rey Saúl vio que ya no había forma de escapar de los filisteos, es cuando le dice a su escudero que saque su espada y que termine de matarlo. Pero su escudero no se atrevió, y ahí es cuando David tomó su espada y se lanzó sobre ella, y de esta forma Saúl se suicidó, donde dice que también su escudero se lanzó sobre su espada y murió al junto del rey Saúl. Cuando vemos ya en 2 de Samuel capítulo 1, el amalecita informando sobre la muerte de David, pudo haber sido que este amalecita estaba observando el episodio de la muerte del rey Saúl, o quizás pasó por ahí y al entoparse con la muerte de Saúl tomó la corona para luego dirigirse y darle el mensaje al rey David, atribuyéndose de que él mismo había matado al rey Saúl y le había tomado la corona, quizás buscando de esta manera recibir alguna recompensa del rey David, donde solamente recibió la muerte. Esperando recompensa, recibió la muerte. De manera que aquí está algo claro sobre cómo murió el rey Saúl. Usted puede dejarnos sus inquietudes y preguntas en los comentarios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.